Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de Devir. Hoy os vamos a explicar cómo jugar a Stone Age, que es este juego que tenemos aquí. Stone Age, la Edad de Piedra, un juego hecho por Michael Tummelhofer y que está pensado para 2 a 4 jugadores. Las partidas os ocuparán de 1 hora a hora y media y está recomendado a partir de los 10 años de edad. En este caso hacemos un viaje en el tiempo, nos vamos hasta la prehistoria y cada uno de los jugadores gestionaremos nuestra propia tribu. El que tenga la tribu más próspera será el ganador final. Ya tenemos montado nuestro Stone Age en la mesa de juego y os presento un poquito los componentes. Tenemos el tablero, en el cual podéis ver alrededor el marcador de los puntos de victoria, que va a ser lo más importante de la partida, puesto que el que tenga más al final va a ser el ganador. ¿Qué más tenemos? Hay diferentes zonas dentro de este tablero. Tenemos la pradera, con una serie de fichas de comida, puntos de comida, y luego las zonas de recursos. Tenemos el bosque con la madera, el pozo de arcilla con la arcilla, una cantera con piedras y el río con oro. Después tenemos una parte, que es esta parte del poblado donde están las herramientas, una cabaña y el campo. ¿Qué más? Las cartas de civilización y las fichas de construcción, que también nos servirán para conseguir puntos de victoria. Eso es el tablero. Luego tendréis un cubilete con dados, más cartas de civilización y cada jugador deberá tener ante sí este tablero de tribu en el que vais a ir controlando cuáles son vuestras construcciones, de qué recursos disponéis, cuántos miembros tiene vuestra tribu y demás. Y además este marcador de jugador inicial que os vais a ir turnando a lo largo de la partida. La mecánica de este juego es muy sencilla, la cogeréis muy rápido seguro, porque se trata de rondas partidas en 3 fases. La primera de ellas es la colocación de los miembros de vuestra tribu en las diversas áreas que tenéis disponibles. Después ejecutaréis las acciones que os permite haberlas colocado en un sitio o en otro para recoger y recuperar estos peones, y finalmente alimentaréis a vuestra tribu. Vamos a ver ahora cada una de estas fases con un poquito más de detalle. Empezamos por la primera fase del turno, es la colocación de los peones. ¿Cuánta gente podemos poner en cada sitio? Es muy sencillo porque además en el tablero lo veréis muy claro. En la pradera podéis poner tantos peones como queráis, porque veis que el círculo está abierto. Y después en cada una de las áreas hay una serie de circulitos que os marcarán cuántas plazas disponibles hay en cada uno de los lugares. También incluido el poblado de las herramientas, la cabaña con sus 2 circulitos y el campo con uno de ellos. También las cartas, uno por cada una, y las fichas de construcción. ¿Cómo funciona la colocación? Empieza el jugador inicial y decide cuántos de sus peones van a ir en cada una de las localizaciones. Es decir, si por ejemplo decidimos ir a la pradera, pues decido ir con 2 de mis peones a la pradera. El siguiente jugador colocará en otra localización hasta que me vuelva a tocar. ¿Cuál es la única norma a la hora de colocar? Pues no podéis pasar el límite que os he comentado, ni podéis añadir peones donde ya estuvierais antes. Es decir, yo no puedo añadir un tercer peón en la pradera si ya he ido a la pradera. Esa es la única limitación. La segunda fase del turno, una vez todo el mundo ha colocado sus peones y ya no nos queda ninguno sobre nuestro tablero de tribu, es recuperar esos peones y ejecutar las acciones que nos permiten. Voy a comentaros rápidamente cada una de las áreas, qué es lo que significa. Empezamos, si alguien tiene a su peón en la parte de la aldea, en esta zona de herramientas, lo que le va a permitir es coger una ficha de herramienta. Empezará por la que tiene el número 1 delante y la colocará en su tablero de tribu. Si ya tuviera una, el tema es que le das la vuelta y ya tienes 2. O sea, cada vez se añade una herramienta a tu inventario. ¿Qué permiten las herramientas? En las tiradas, una vez por turno, las puedes utilizar para añadir un número más, un punto más, mejor dicho, a tu tirada de dados. Ahora llegaremos a las tiradas de dados. Eso por lo que respecta a las herramientas. Las cabañas, si has colocado 2 jugadores en la cabaña, lo que te va a reportar al final es un miembro nuevo de la tribu, así que lo cogerías de la reserva cuando lo recuperaras y añadirías y ya tendrías una personita más. El campo, si has colocado a alguien aquí, lo que te va a reportar es un puntito más en esta escalera ascendente de aquí, que al final del turno te va a reportar un puntito extra de comida.
Vamos a lo que son los recursos. Primero empezamos por la pradera, que lo que nos reporta es precisamente comida, que es muy importante, ya lo veréis. Aquí funcionamos por dados, en el tema de comida y recursos siempre vamos a funcionar por dados. Dentro del cubilete veréis que tenéis unos cuantos, pues bien, jugaréis con tantos dados como miembros de la tribu hayáis desplazado hasta allí. Es decir, si tenemos 2, meteremos los 2 daditos y haremos una tirada y aquí sabremos pues cuántos puntos tenemos para jugar. En este caso tenemos 11 puntos. Después de esta tirada y en la pradera dividiremos por 2, es decir, 11 entre 2 y siempre redondearemos hacia abajo, así que nos saldrían 5 puntos de comida, serían los que tendríamos que coger y llevarnos a nuestro tablero de tribu a la vez que recuperamos a nuestros peones. El tema de los recursos, cada uno de ellos divide, funciona igual, contaremos tantos peones como dados, podremos jugar en esa tirada y dividiremos, en el caso de la pradera ya habéis visto, por 2, en el caso de la madera por 3, en el caso de la arcilla por 4, la piedra por 5 y el oro por 6. Ya veis que se complica un poco más conseguir los recursos a medida que crecen en valor. ¿Qué más? Hemos visto todas las zonas de recursos y nos queda la zona de las cartas. Las cartas, estas de aquí, por ejemplo, las fichas, mejor dicho, las fichas de construcción, nos darán puntos de victoria si tenemos los recursos necesarios para construirla. Es decir, si en nuestro tablero tenemos una madera, una arcilla y una piedra, podremos colocarnos aquí, llevarnos esta ficha y añadir directamente 12 puntos de victoria a nuestro marcador. Las cartas, mejor dicho, de civilización son estas de aquí, que se van renovando en cada ronda y tienen 2 partes. Si las veis, están como partidas por una especie de orilla, algunas son verdes y otras son así de un color tierra. La parte de arriba es una recompensa inmediata. En cada caso nos aportará o bien posibilidad de conseguir recursos, como esta de aquí, bien comida, bien puntos de victoria, según cada una de ellas. Y la parte de abajo es un baremo que aplicaremos a la hora de puntuar al final de la partida. Estas las cogeríamos y las guardaríamos en nuestro tablero de tribu si hubiéramos colocado alguno de estos peones. Y después de esta parte de recompensas llegamos a la tercera fase del turno, que es simplemente alimentar a nuestra tribu. Como os decía, es muy importante controlar el tema de la comida, porque en este momento tendremos que tener tantos puntos de comida como personas allá en nuestra tribu. Es importante tener en cuenta que si habéis avanzado en el marcador del campo, también tendréis que coger una ficha más, o las que sean, según vuestra posición en esta escala. ¿Qué pasa si no tenéis suficientes puntos de comida en ese momento para alimentar a vuestra población? Pues tenéis que entregar todos los que os queden a la reserva y dar un punto para cada uno de los peones a través de vuestros recursos, es decir, comprar esa comida a cambio de recursos que tendréis que gastar en ese momento y devolver a la reserva. ¿Qué pasa si ni con esas llegáis a alimentar a vuestros peones? Pues hay una penalización, tendréis que entregar esas fichas de comida igualmente y además os quitarán 10 puntos de victoria de cara a la siguiente ronda. Una vez todo el mundo ha alimentado a sus miembros de la tribu y todo el mundo ha quedado contento, una parte importante es que las cartas de civilización avanzan. Retiraremos la primera, se descartará y haremos avanzar todas las cartas hacia la izquierda, haciendo entrar una nueva a este primer espacio libre. Y por último, el jugador inicial, este marcador que teníamos, pasa al jugador de nuestra izquierda, que ya está preparado para la siguiente ronda. Hemos ido avanzando en rondas. ¿Cuándo acabamos la partida? ¿Cuándo termina Stone Age? Pues bien, hay 2 posibilidades que nos marcarán el final de la partida. La primera es que una de estas pilas de fichas de construcción se acabe. Y la segunda es que a la hora de reponer las cartas de civilización al final de la ronda no queden suficientes para llenar los 4 espacios. Esto, cuando hayamos llegado a la fase de alimentación de nuestra tribu, significará que ha sido la última ronda y que la partida ha terminado y estaremos ya preparados para hacer la puntuación final. Puntuación final, muy sencilla. Lo primero, mirar en qué punto de los puntos de victoria se encuentra cada uno de los jugadores. Y después tendremos que ir a valorar las cartas de civilización que hemos ido acumulando y los recursos que aún nos quedan.
Las cartas de civilización, os las enseñaba antes, nos toca jugar con esta parte inferior que es la que marca los puntos o las ventajas que tenemos a la hora de esta puntuación final. Si son de fondo verde, hay que fijarse en el símbolo que tienen estas cartas. A más símbolos iguales, son una especie de sets, de series que nos otorgarán unos puntos, es decir, además lo tenéis en vuestro tablero de tribu. Si tenéis 2 símbolos iguales, 4 puntos de victoria. Si tenéis 3 símbolos iguales, 9 puntos de victoria. Por tanto, son multiplicadores. También son multiplicadores los efectos de las cartas de color arena. En este caso, multiplicaríamos por 2 el número de fichas de construcción. Son una serie de detalles que son de muy fácil consulta en el manual que encontraréis dentro de la caja del juego. Por último, los últimos puntos de victoria vienen dados por los recursos. Cada recurso que conservéis en vuestro tablero simboliza un punto más de victoria. Simplemente una suma y el ganador el que tenga más. Y esto ha sido todo. Esperamos que os animéis a jugar a Stone Age y que disfrutéis de este viaje a la prehistoria a través de la colocación de estos peones, esta gestión de recursos, vuestras construcciones de cabañas y que seáis el que más puntos de victoria tiene al final de la partida, que siempre es un poquito más divertido. Mucha suerte y hasta la próxima.